quiero beber. Muy angustiado estoy, Yahweh. Al instante me respondió y un cargador me mandó a paliar mi dolor. Qué tristeza sentía yo. No hagas lo que te pido, solo ayúdame por favor. Hacer tu voluntad he venido, al madero debo ir yo. No hagas lo que te pido, solo ayúdame por favor. Hacer tu voluntad he venido, al madero debo ir yo. ¿A quién buscáis? A Yeshua de Nazaret. Él dijo: yo soy. Sobre nosotros caiga su sangre. Todo mi pueblo gritó. A nuestros hijos también los alcance. Huélgalo, Puebla, Femo. No hagas lo que te pido, solo ayúdame por favor. A hacer tu voluntad he venido, al madero debo ir yo. No hagas lo que te pido, solo ayúdame por favor. A hacer tu voluntad he venido, al madero debo ir yo. Elohai mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sobre nosotros. Shalom, shalom a todos. Qué bueno es poder estar nuevamente ya iniciando nuestro precioso programa Hablemos de Torah. Un saludo a cada uno que está ahí pendiente de la programación. Es nuestro deseo que nuestro Abba Yahweh haga oír su voz a su pueblo en la dispersión. Así que tenemos ahí un tema comenzado, que es el tema de la Brit Mila o la circuncisión. Entonces vamos a darle seguimiento y vamos a procurar utilizar cada minuto, cada segundo, para que podamos darnos a entender en lo que vamos a hablar en esta preciosa hora. Pero antes vamos a hacer una pequeña tefilá para que sea nuestro Abba, que nos abra nuestra mente y nuestro led para poder entender su preciosa devar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torah emet behayei olam natan behayun. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim y Melech de la tierra, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida. Le agradecemos la oportunidad que nos permite de poder estar en esta preciosa noche ya en la intimidad de cada uno de los hogares de aquellos que van a conectarse con nosotros. Te pedimos que tú estés allí y puedas abrir la mente y que así nuestro pueblo pueda volver a casa. Te pedimos que tú estés en este momento que vamos a hablar de tu preciosa devar, de tu preciosa Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, aquí vamos una vez más con este precioso tema. Es un tema bastante amplio, pero creo que es muy importante para cada Bnei Israel. El tema de la Brit Milá o la circuncisión. ¿Qué significa Brit Milá?
La palabra Brit significa pacto. Esto es un recordatorio que estamos haciendo de lo que ya hablamos para poder ponernos al tanto de lo que estamos hablando. Brit significa pacto, milá, palabra. Entonces la palabra Brit Milá en sí, al tratar de entenderla por palabra, no significa circuncisión. No obstante, es el pacto de la palabra en sí, es la misma circuncisión, pero es el pacto de la palabra que nuestro Elohim Yahweh hizo con nuestro Avinu Abraham. Entonces, vamos a dar seguimiento al tema, y para ello yo quiero que vayamos a Yehezkel en el Perek 44. Ahí nos quedamos en la clase pasada. Yehezkel o Ezequiel. Si usted tiene su Tanaj, usted puede ir conmigo. Ezequiel en el Perek o capítulo 44. 44 en el Pasuk 5 al 10. Vea lo que dice. Yahweh me dijo a mí, ven Adán, presta atención, mira con tus ojos y escucha con tus oídos todo lo que te diré acerca de las regulaciones de la casa de Yahweh y acerca de toda su Torah. Presta atención de quién puede entrar en la casa y quién tiene que ser excluido del lugar Kadosh. Dirás a los rebeldes, la casa de Israel, que esto es lo que Yahweh Elohim dice: casa de Israel, basta de tus abominaciones. Tú trajiste extranjeros incircuncisos en ambos. Yo creo que vaya poniendo cuidado de las palabras que estoy mencionando, que están escritas y que las estamos leyendo. Porque hay muchos que han surgido que dicen, no, solo es la circuncisión del corazón. Pero vea, tú trajiste extranjeros incircuncisos en ambos, corazón y carne, para estar en mi lugar Kadosh y profanarlo. Sí, mi casa, cuando ofreciste pan, la grasa y la sangre. Así pues, aparte de todas tus abominaciones, ellos transgredieron mi pacto. En vez de cuidar las cosas Kadoshim, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar Kadosh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero incircunciso en ambos, nuevamente, en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel. El 10 dice, más bien los leviín, que se fueron lejos de mí cuando Israel se extravió, yendo extraviado tras ídolos, ellos cargarán con su iniquidad. Entonces vamos a partir de esta lectura para que veamos cómo es que nuestro Abba está poniendo acá una forma, una regulación de quiénes deben y quiénes no deben entrar. Vea, por eso es que estamos enseñando, porque ya se aproxima nuestra próxima Moedín de Pesaj, y nadie que esté fuera del pacto de la palabra, es decir, de la circuncisión, puede participar o puede tomar de ella. Entonces, aquí está mencionando que ninguno que no haya sido circuncidado del corazón y la carne. Entonces, esto es más que claro. Allá en el cristianismo se dice que la circuncisión únicamente es la del corazón y es la única necesaria. Y eso es algo equivocado,
eso es una completa mentira. Eso no es lo que está enseñando Yahweh en esta parte que estamos enseñando. Dice incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Eso está más que claro. Entonces, ¿qué es la circuncisión del corazón entonces? Es cuando nosotros decidimos reconocer a Yahweh y saber que ahora vamos en una dirección completamente diferente. Estamos conscientes de que antes le ofendimos con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero ahora estamos dispuestos a que todo eso cambie por completo. Entonces es necesario que todo aquel que ha tenido una circuncisión de su ley, aún su forma de mirar las cosas es muy distinta. Muchas veces, aún con la forma de mirar, eso trae pecado, pero todo eso viene a ser cambiado cuando hay una circuncisión del corazón. Esa es la parte de la circuncisión del corazón. Pero está la otra, que es la circuncisión de la carne, donde hay una señal. Lo que estamos hablando. Sí, continuamos. Hubo un problemilla ahí técnico, pero ya está resuelto. Entonces mencionábamos de que es necesario la circuncisión tanto del corazón como del prepucio, que eso es parte o es el pacto que Yahweh estableció entre él y Abraham. Entonces, el incircunciso de corazón, prácticamente en este tiempo es bien común eso, que ni se menciona esto. Y esto es porque hay un corazón rebelde y no quieren obedecer la palabra de nuestro Elohim. Entonces, aclaro, nadie puede llamarse seguidor del Mashiach, Yahshua, si no está dentro del pacto. Hay muchos Meshijim que ellos siguen a Yahshua según ellos, pero no han entrado en el pacto y no quieren hacerlo. Entonces nadie puede hacerse llamar talmidín o discípulo de Yahweh si no obedece sus mandamientos, si no obedeces lo que son sus ordenanzas. Ahora, ¿por qué debemos cumplirla? Porque el ejemplo nos dio y él la cumplió. Existen algunos comentarios sin fundamento, por supuesto, que usted los puede escuchar por ahí, que dicen que Pablo o Shaul, como le conocíamos Pablo, él no obedeció a nuestro Elohim, mas sin embargo, Shaul nunca habló en contra de la Torá. Él siempre habló apegado a la Torá. ¿Por qué? Porque él era un Shomer Torah, un practicante de Torah. Por lo tanto, que hay algunas partes que han sido trastocadas por Roma con el afán de confundir y que las personas digan de que la escritura se contradice, pero esta es una obra perversa del mismo enemigo de cada uno de nosotros. Entonces, en los escritos que encontramos en la carta de los Gálatas, ahí vemos de una manera maliciosa, vemos esto que acabo de mencionar, que se ha tratado de hacer ver que él
hacía dar a entender que ya no era necesaria la circuncisión, que ya no era necesario que las personas se circuncidaran. Pero eso, como repito, no es cierto. Esa es obra del mismo enemigo usando a Roma para desvirtuar la verdad. Y tengo que decirlo de esa manera. Saulo nunca dijo que no se circuncidaran, pues él mismo era un judío. Y además de eso, era un hombre guardador de Torá. Entonces, él fue instruido por un gran maestro en aquel entonces llamado Gamaliel. Y él era uno de los estudiosos más sabios de aquel entonces, que hay memoria de él en las cosas que él tuvo que dar su opinión y que fue una opinión muy acertada. Hechos 24:14 dice: pero esto sí admito a ti. Yo adoro a Elohim de nuestros padres. Oiga bien, Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman secta. Y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Cuando dice nuestros padres, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y los profetas. Y dentro de la Torá está la circuncisión. Hechos 25:8. También encontramos un pasaje muy importante. Dice: respondiendo Saúl dijo: no he cometido ninguna ofensa ni contra el templo o la Torá, no dice la Biblia, o la Torá, ni contra el emperador. Entonces, él no dijo que no se circuncidaran. En ningún momento dijo eso. Hechos 26:22 también dice: sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Yahweh, estando firme, dando edud a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que ambos los profetas y Moshe dijeron que pasaría. Entonces vemos de manera clara que Saúl nunca habló en contra de la Torah. Más adelante vamos a estar viendo de qué familia dependía Saulo y por qué él tenía tan arraigado el respeto y la práctica permanente a la misma Torah. Hechos 28:17 dice: pasados 3 días, Saúl convocó a los judíos locales prominentes a una reunión. Cuando ya se habían reunido, Saúl les dijo: hermanos, a pesar de que no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, fui hecho prisionero en Jerusalén y entregado a los romanos. ¿A cuáles costumbres se está refiriendo Saulo o Pablo? Dice, costumbres de nuestros padres. Está hablando exactamente de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Abraham se circuncidó, sí, inmediatamente. Pero veamos qué dice nuestro don Yeshua HaMashiach aquí en Matthew 5:17. Hoy traemos bastantes citas para que usted pueda ver lo que se está enseñando, que está apegado a Torah. No piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a cumplir. Estas son las palabras de nuestro Adón Yeshua. Él en ningún momento vino a ignorar todo lo que los profetas en algún momento dijeron. Él no vino a abolir lo que Abraham, Isaac y Jacob practicaron y hablaron y dijeron, y quedaron palabras en profecía que se cumplirían en los postreros tiempos. Ahora Yeshua está en los postreros tiempos y él no viene a apartar lo que ellos dijeron. No, él está dentro de las profecías y él vino no a abolir, como dice aquí, sino a completar
la Torá. Está diciendo nuestro Mashiach Yahshua que Él no está ahí para quitar la Torá, porque Él, es decir, Yahshua HaMashiach, es la Torá viviente. Vea cómo se repite la expresión la Torá y los profetas. Entonces, ¿qué es la Torá? ¿Quiere saber qué es la Torá? Aquí le dejo una parte. Ningún incircunciso puede tomar de Pesaj. Eso es Torá. Está en Shemot 12:48. ¿Qué es Torá? Es esta regulación. Una sola Torá tendrá el natural como el extranjero. ¿Es esto Torá? Claro que sí. Eso es Torá y lo encontramos ahí en Bamidbar o Números 15:16. ¿Qué es Torá? Ningún incircunciso de corazón y de corazón y de carne entrará en mi lugar Kadosh, dice Yahweh. ¿Es esto Torá? Esto es Torá. Yehezkel 44:9. Pregunta: ¿qué es Torá? Esto es lo que estamos enseñando. Entonces, ¿de qué servían los profetas si Yahshua hubiese quitado o abolido la Torá? Lo que ellos hubiesen dicho no servía de nada. Pero aquí vemos que él estaba cumpliendo. Allá se habló que el octavo día todo niño debía ser circuncidado. Llegó el octavo día y no lo circuncidaron. Eso no es cierto. Yahshua fue circuncidado el octavo día. Y eso lo estuvimos viendo en la parte anterior de este estudio. Entonces vea, Yahshua dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que la gente siempre trata de imponer lo que él piensa, lo que él cree, o es decir, su propia voluntad. Y eso hace que se maldiga a sí mismo. ¿Por qué? Porque las personas le quitan y le añaden a la preciosa debar de Yahweh. Y usted sabe que hay una maldición para aquel que hace esto. Entonces, Romanos 3:31 dice Shaul: entonces, ¿abolimos la Torah por medio de esta confianza? Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torah. Vean lo que está diciendo Shaul. Para aquellos que crean que él contradecía o contradijo lo que Yahweh enseñó. No. Dice que él está a favor. Él dice que confirmaba la Torah. Ahora bien, muchas personas al hablar de este tema dicen: no, esto no es para mí. Y yo les doy la razón. ¿En qué sentido? En que este es un pacto entre Yahweh y su pueblo, y no toda la gente es pueblo de Yahweh. La persona que es pueblo de Yahweh, ellos dicen, después de que han estudiado la Torah y hay un convencimiento, y ellos saben que de esta manera ellos están diciéndole: Abba, yo te creo. Y como yo te creo, yo entro en el pacto. No es necesario ni forzarles. Entonces ellos lo hacen o se hace de una manera espontánea, porque es una forma como nosotros agradamos a nuestro Abba. Entonces, esto es algo exclusivo entre Yahweh y su pueblo. Yahshua HaMashiach dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla de esto ahí en Lucas 19:10, se está refiriendo a las tribus que salieron a la dispersión, a la diáspora. Entonces, cuando él vino a buscar a esos que estaban perdidos. ¿Cuántas tribus salieron a la dispersión? Salieron 10 tribus y quedaron 2 en Jerusalén. Y las otras 10 salieron a todo el contorno del mundo. Entonces, cuando él vino, él fue claro: yo he venido a la casa perdida de la casa de Israel. Entonces, todo el que rehúsa cumplir esta mitzvah es porque
hay un rúa de estupor que le está cubriendo. Hay un rúa de engaño que está sobre él. Ha sido víctima del helenismo. Vea esto desde cuándo viene. Y usted me puede decir, ¿y qué es el helenismo? Cuando hablamos del helenismo, estamos hablando del proceso que llevaron a cabo los griegos luego de la muerte de Alejandro el Grande, de implantar su cultura en todos los reinos que él había conquistado. Él no lo logró, pero después de que él murió, se levantó Antíoco Epífanes, que su nombre se ha borrado. Él obligó a nuestro pueblo a que los deseos de Alejandro el Grande fueran cumplidos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre prohibió toda práctica judía, tales como el Brit Milá. Desde entonces se prohibió, y aquel que encontraban que había una señal en su cuerpo, que era la Brit Milá, que era el pacto entre Yahweh y él, entonces los ejecutaban, los mataban violentamente. Entonces no había forma de que nuestro pueblo en el 8º día pudieran practicarle la circuncisión a sus hijos. Les prohibieron también el Shabbat. Ellos no podían reunirse y consagrar ese día, el 7º día, para Yahweh, porque era algo contra la ley de ese lugar. Tampoco podían practicar las diferentes moedín de Yahweh para su pueblo. Entonces, ahí es donde se establece la adoración obligatoria, única, oiga bien, a Dios o Deus Zeus. Entonces, usted tiene que entender que en la Biblia esa palabra la encuentra en más de 4.480 veces. La palabra Dios, que viene del Deus Zeus, Deus. Entonces, obligó que aquel que era judío olvidara la práctica de Elohim Yahweh y obligadamente adorara a Zeus, que es el mismo Dios. Entonces, muchas personas allá afuera, como nosotros salimos de ahí de la religiosidad, y nos dicen, Dios le bendiga. Nosotros les decimos bendiciones. Sabemos que Zeus no bendice a nadie, pero nosotros decimos bendiciones. La palabra ben significa hijo de. Bendiciones. Sion, hijos de Sion. Por emuná nosotros les decimos que ellos son hijos de Sion. Nosotros estamos profetizando sobre ellos cuando hablamos de bendición, pero se molestan porque tiene que estar el Zeus ahí bendiciéndolo. Eso realmente nosotros estamos conscientes de que Zeus no puede bendecir a nadie. Entonces ese ruaj de error, de desobediencia, obliga al ser humano a desobedecer su voluntad ya establecida por Yahweh, no por Moshe. Porque muchos creen que el Brit Milá fue establecido por Moshe, pero eso no es así. Yahweh lo estableció entre él y Abraham. Es necesario que el Ruach HaKodesh, que es el Ruach de verdad, oiga bien, esté en nosotros para poder obedecer su preciosa devar. Entonces, nadie puede obedecer la misma de Yahweh si no está el Ruach HaKodesh, que es el Ruach de verdad. Yohanan 16:13 dice, sin embargo,
cuando venga el Ruach de verdad, Él lo guiará a toda verdad. ¿Por qué es necesario el Ruach HaKodesh, sobre todo Bnei Israel? Porque esa es la brújula, ese es el GPS que lo va a guiar hacia toda verdad y a toda justicia. Gálatas 5, del 1 al 7, dice: de lo que Mashiach nos ha librado es para ser libres. Entonces, estén firmes y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. No está diciendo no vuelvan a la Torá, porque ese es el engaño que han metido ahí en esta carta que es pequeña de los Gálatas. Dice, de lo que el Mashiach nos ha librado, como lo enseñé en la vez pasada, ellos confunden la Torá con la ley. Y la Torá es la Torá y la ley, cuando habla de la ley, han tratado de hacer ver qué es la Torá y ese es el error más grande. ¿Qué significa Torá? Voy a recordarlo nuevamente. Es instrucción para el pueblo de Yahweh. Y cuando se refiere a la ley rabínica, a las leyes rabínicas, son aquellas leyes que fueron impuestas. Recuerda que desde Malaquías hasta Matillahu pasó cierto tiempo donde Yahweh no habló a nadie. Entonces ahí es donde se inventaron una gran cantidad de leyes rabínicas que en vez de salvar al ser humano lo condenaban. Por eso ya nuestro Adón Yahshua, a él le recordó: oísteis que fue dicho, oísteis que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que se enseñaba, las leyes rabínicas. Y él vino a quitar todo eso, porque eso, en vez de bendecir al hombre, lo condenaba. Él dijo: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es algo completamente distinto. Lo anterior, lo rabínico, eso condena. Por eso aquí dice: de lo que el Mashiach nos ha librado es para ser libres. Entonces estén firmes y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. No está diciendo no vuelvan a la Torá, que es como la religión lo enseña y lo practica. Entonces lo que esclaviza al hombre no es la Torá, sino el pecado. El pecado es el que esclaviza al hombre. En Gálatas, en el mismo Gálatas 5, en el verso 2 dice: midan mis palabras. Yo, Shaul, les digo que si se someten a la Brit Milá, el Mashiach de ningún modo será de ventaja para ustedes. Ya explico esto. De nuevo les advierto: cualquier hombre que se somete a la Brit Milá está obligado a guardar toda la Torá. Imagínense de qué forma está escrito esto aquí. Esto inspira miedo. Pero cuando nosotros hablamos de practicar su deber, a mí no me implica miedo. Nosotros cumplimos o guardamos su Torá y 613 misbot que nosotros guardamos. ¿Por qué? Porque es parte de la reglamentación que Yahweh nos ha entregado para que nosotros podamos cumplir. Entonces aquí esto se ve como que lo han escrito para meter miedo, que debe de guardar toda la Torá. No hay ningún problema para todo Bnei Israel. Entonces aquí está hablando una forma de cómo la Brit Milá no tiene ningún efecto. Cuando las personas se someten a la Brit Milá,
y no saben que lo que viene es guardar la Torá. Si alguien se somete a la Brit Milá y no está dispuesto a practicar la Torá, ya lo vamos a ver más adelante, de una manera bien clara, entonces no le sirve de nada. Está haciendo algo incorrecto, algo improductivo. Esto sí debe ser, no hay ningún problema. Usted tiene que saber que si alguien se somete a la Brit Milá y quiere seguir viviendo como tal, mejor no lo haga, hombre. No le sirve de nada a nuestro don Yeshua. No le sirve de nada. No hay ninguna alianza si alguien no empieza a practicar Torah, a vivir Torah. Eso es lo que se nos está enseñando. Entonces es como cuando un hijo le obedece a sus padres en algunas cosas. Imagínense. Si un padre tiene un hijo y le dice, sí, papá, yo te obedezco, pero obedece a medias. Yo siempre he dicho que una obediencia a medias siempre es una desobediencia. Entonces es necesario obedecer por completo a Yahweh. Entonces, repito, esta traducción se presta a meter miedo a aquel que oye hablar de la Torá. Uy, entonces ahí hay que cumplir toda la Torá. Son 613 mitzvot. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y esto no tiene que tenerle miedo a usted. No tiene que tenerle miedo. Entonces, dice, para todo Bene Israel es una delicia guardar su preciosa Torá. Dice, de Mashiach os desligaste. Y dice 4, los que por la ley, oiga bien, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Se está refiriendo a la ley del pecado, no se está refiriendo a la Torá. Entonces es necesario que cuando usted lea esto, sepa el contexto de lo que está queriendo decir. Pues nosotros por el Ruach HaKodesh aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque el Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, oiga, aquí otra forma de donde hay una mano peluda de Roma. Está diciendo que no vale de nada la circuncisión cuando es Yahweh que la ha establecido. Entonces, es bien importante que usted sepa que hay una mala intención en esta interpretación para que las personas no puedan entender. Entonces queda claro que la verdad es la Torá, la verdad es Yahshua HaMashiach. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá y los profetas. Todos estos versos que hemos hablado anteriormente han sido manoseados por Roma. Han cambiado el contexto de tal forma que usted logra notar que como que Saulo está por momentos a favor y por momentos está en contra de la circuncisión o de la Brit Milá o de la misma Torah. Eso es lo que han provocado una confusión. Ahora, ¿por qué el verso 2 dice si se someten a la Brit Milá, el Mashiach de ningún modo será ventaja para ustedes? ¿Qué estaba tratando Saulo de decir aquí? Que si una persona se somete a la Brit Milá, es decir, a la cirugía física, y no guarda bien la Torá, de nada sirve. Podemos hacer un comparativo cuando una persona va y hace su inmersión. ¿Qué se espera después de que esta persona ha hecho su inmersión? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Saulo dice en Romanos 6, perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De la misma manera, aquel que se somete a la Brit Milá de nada sirve si no ha decidido cambiar su forma de vivir. Y esto es lo que estaba pasando en aquellos tiempos. La gente pensaba que era suficiente eso y ellos
podían seguir pecando y no había ningún problema. Por eso Saulo les estaba diciendo que de nada les servía la Brit Milá, porque ellos deseaban seguir viviendo de la forma como lo hacían. Entonces, repito, si tú entras al pacto circuncidándote y sigues pecando, no te sirve de nada Yahshua HaMashiach. Entonces vea, primera de Keifa 3:20 dice, refiriéndose a la inmersión, que es como una buena conciencia hacia Elohim. O sea, hay momentos que el líder no está enfrente de esta persona y es esta persona donde tiene que actuar en base a la convicción que tiene de no ofender a Yahweh, una buena convicción hacia Yahweh. Entonces, si se circuncida y no se guarda la Torá, no le sirve de nada a Yahshua Mashiach. Lo repito una vez más, porque Él es la Torá y Él quiere que vivamos en Kedushá, o santidad como se conoce allá afuera. Él quiere que vivamos en Kedushá. Romía 3:1 y 2. Romía 3:1 y 2. Vea lo que dice. Aquí está hablando Saúl. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Dice, mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los judíos les fue confiado la devar de Yahweh. Entonces aquí está diciendo que qué ventaja tiene para nosotros, porque se nos entregó a nosotros su bendita Torá, se nos entregaron sus preceptos, se nos entregaron sus moedín, se nos entregó su preciosa voluntad. Entonces todo se le entregó a nuestro pueblo Israel, y todo aquel que quiere ser salvo debe venir a Elohim de Israel, a Yahweh Elohim, no a Dios. No, porque cuando decimos Dios es Zeus. Eso, por favor, entiéndalo. Si usted quiere encontrar la verdad, no la va a hallar en la Biblia. No la va a hallar allí. La Biblia es un libro donde tomaron la idea del Tanaj y ellos han cambiado a voluntad. Y ahí estaba Valera, Cipriano, que eran monjes católicos. Ellos hicieron a su manera, establecieron la forma como le iban a llamar a su Zeus Deus, que lo encontramos ahí como Jesús. Ese es el nombre, ese Jesús que está ahí no se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, porque para empezar, ese nombre es un nombre griego y Yahshua es un nombre hebreo. Entonces, véalo con sus ojos. Véalo con sus ojos. Entonces ahora, Colosenses 3:11, cuando lo leemos en la Reina Valera, vea cómo dice aquí en la revisión Reina Valera 1960, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Yahshua es del todo en todos. Observe este verso, cómo ha sido traducido como si no importara el pacto de Yahweh con su pueblo. Donde dice, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión. Es decir, un ecumenismo del diablo. Donde usted va a encontrar aquí al cura abrazando al rabino, el papa abrazando al rabino, el rabino al papa, al budista, una sola mezcolanza. Yahweh sabe separar a su pueblo del que no es pueblo. Él nos dice en Jeremías 51:45, salid de en medio de ellos, dice Yahweh. Entonces, esta es una interpretación trastocada para desviarnos
de la verdad. El pueblo es uno y Israel es irreemplazable. Israel es irreemplazable y Yahweh lo escogió para ser la or de este mundo también. Entonces, no es aquí que todos somos iguales y nos abrazamos, aquí todos vamos a los Shamaín. No, se equivocaron. Esa es una enseñanza de afuera que van a ir a los Shamaín, mientras que la Nueva Jerusalén desciende de los Shamaín. Entonces, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, sino que Yeshua es en todo y en todos y todos para la Nueva Jerusalén. No es así. Eso es contrario a la bendita Torah. Habla así porque hablan griegos y judíos. Por eso estaba hablando acá, porque estaban esas dos nacionalidades. Efesios 2:19 y 20. Dice, así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son ciudadanos conocidos, son ciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas, con la piedra angular siendo esta Yahshua HaMashiach mismo, o sea, la Torah. Todo aquel que es extranjero, oiga bien, debe venir a los pies de nuestro Adón Yahshua. ¿Quieres de verdad ser salvo? Tienes que entrar en sus pactos. No obligatoriamente. Eso es voluntario, si quieres entrar en sus pactos. Y por ende, la señal debe verse como muestra que se le ha creído a él. Entonces, todo el que ministra debe ser circuncidado. Entonces, no existe que un pastor va a estar al frente diciendo incircunciso. No es posible. No se puede hablar de la Torah si no se ha creído, si no se ha entrado al pacto, si no hay una señal. Filipenses 3 al 6 dice, porque somos nosotros los que somos incircuncisos, nosotros que adoramos por el Ruach de Yahweh y nos gloriamos en el Adón Yahshua, nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas, aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas. Si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Vea lo que está diciendo Saulo. Y es ahora cuando usted va a ver quién realmente era Saulo o Pablo. Dice, Brit Milá en el 8º día. Eso es lo que está diciendo él, que se había practicado como un Shomer Torah. Desde el 8º día él fue circuncidado. Dice, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea. Con respecto a la Torah, un parush. Es decir, era un hombre que observaba la Torah. Entre los parush o fariseos, habían fariseos hipócritas y Yahshua a cada momento los reprendía duramente porque muchos fingían estar blancos por fuera, pero por dentro eran una inmundicia. Pero Saulo era un hombre ceñido, y vea lo que sigue diciendo, de lengua hebrea con padres de lengua hebrea. Con respecto a la Torah, un parush. Con respecto al celo, perseguidor, dice perseguidor de la asamblea masiánica, no dice de los cristianos. Entonces, eso quiero que por favor lo nota, porque no está diciendo perseguidor de cristianos. Ellos ni existían en ese entonces, sino hasta el 315. Eso fue un invento de Constantino. Entonces, Saúl dice, yo soy parush o fariseo. No dice que era fariseo y ahora ya soy un cristiano de domingo. No está diciendo eso.
Entonces, Galut ya 6, 12, 13 dice, son los que quieren lucir bien exteriormente los que están tratando que se circunciden. La única razón por la cual lo hacen es para escapar de la persecución por predicar acerca de la estaca de ejecución del Mashiach. Porque ni aun los que están circuncidados observan la Torá. Ciertamente en ese tiempo, vea, había mucha corrupción. Los que enseñaban la Torá, ni ellos eran circuncidados, ni ellos estaban en el orden de la Torá. Entonces, dice, ciertamente en ese tiempo había mucha corrupción. Pues vea, esta es una abominación. Muchos sacerdotes, digo sacerdotes porque eran puestos por Roma. Eran puestos, y usted sabe que los Coanín vienen de la descendencia de Aarón y de los Levín, no de Roma. Ya desde ese momento ya está en detrimento con la debar de Yahweh. O sea, ¿cómo que van a poner un Cohen? Aunque ellos no les podemos decir Cohen, un sacerdote de Roma. Entonces, desde ese momento, Yahweh está viendo que es un completo desorden. Entonces, muchos se practican la mila, no porque eran practicantes de Torah, sino solo por hacerlo, sin tener algo claro. Entonces, ahora bien, Romillado 25 dice, pues en verdad la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torah dice. Entonces, para todos aquellos que se han hecho la Brit Milá, pero siguen predicando a ídolos, es duro decirlo, pero déjeme decirle que usted se ha engañado a sí mismo, porque la Brit Milá no le sirve de nada. Aquí está diciendo Romillado 25, pues en verdad la circuncisión es de valor. ¿Cuándo? Cuando, si tú haces lo que la Torah dice. ¿Y qué dice la Torah? Que nosotros debemos estar atentos a las diferentes convocaciones de Yahweh. Una de ellas es el Shabbat. El séptimo día debemos de apartarlo para Él. ¿Dónde estamos el sábado? ¿O el séptimo día? Trabajando. Cuando nos reunimos, el domingo. Eso lo practicábamos nosotros cuando estamos inmersos en la religiosidad. Pero eso lo estableció Constantino y es necesario obedecer a Yahweh antes que al hombre. Es importante que nosotros entendamos quién está diciendo cómo se deben hacer las cosas. El séptimo día. Ahora vea, Romillado 22, 25, no puede ser más claro. Pero si eres transgresor de la Torah, tu incircuncisión o tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Todo el que no practica la Torah se vuelve incircunciso aunque tenga la circuncisión. Entonces es necesario practicar la Torah. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torah, su incircuncisión no será contada como circuncisión. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que si una persona no ha sido circuncidada, pero si sus obras de justicia son mayores que aquel que está circuncidado, eso no le va a valer por circuncisión. Eso va a ser una afrenta para el que ya ha sido circuncidado. Pero es una desobediencia para Yahweh. O sea, alguien puede decir, mire, yo voy a ser lo más obediente posible, pero yo eso no lo voy a practicar. Eso no va a haber esa señal en mi cuerpo. Entonces usted está excluido. Aunque usted trate de caminar de la forma más recta posible, no va a funcionar. No es así como lo ha establecido Yahweh. Por eso lo vimos allá en Yehezkel 44, 7 al 9.
ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar Kadosh. Entonces, recapitulando, vea la importancia de entrar en el pacto, de entrar en el pacto de la palabra. Yo multiplicaré tu cera, se le fue dicho a nuestro rabino Abraham, se le repitió hasta la saciedad. Ahora, podemos ver esa generación que le prometió Yahweh a Abraham. Sí, aquí estamos nosotros. Porque este es un pacto que es Leolamba, es por siempre y para siempre. Es decir, esto no ha perdido valor, no ha perdido mérito. Ese es un pacto permanente entre yo y tú, le dijo Yahweh a Abraham. Entonces, no podemos decir que esto ya perdió su tiempo de funcionamiento. Todo aquel que se considera hijo de Abraham, no es si quiere, no es si puede, debe entrar en el pacto. Y todo aquel que desea estar en el orden de la Torá, usted es bienvenido para que podamos estar en Pesaj. Esta Moedín es para usted, amado, para usted que es obediente a los mitzvot de Yahweh. Así que, mi amado, por eso hemos querido traer esta pequeña plática acerca del pacto de la palabra, de la Brit Milá, de la circuncisión, como usted lo conoce, para que usted esté sabedor y no vaya a ser excluido en el momento de ese precioso momento. Así que, mis amados, un saludo desde Bellaco, Sonsonate, a las naciones, y seguiremos hablando de temas no menos importantes que este, para que nuestro pueblo que está en la dispersión pueda volver a casa. Shalom, shalom, amados. Un placer saludarles. Muy fuerte me has hecho mi Yahweh.
fresca tus pies yo lavaré, y con mi toalla te lo secaré. Inolvidable para mí será que vengas conmigo a almorzar. Un cordero asado vamos a saborear, con aceite de oliva y sal lo adobará. Inolvidable para mí será que vengas conmigo a almorzar. Un cordero asado vamos a saborear, con aceite de oliva y sal lo adobará. Aleluya. Tú eres el huésped distinguido de honor en nuestro hogar, Abinu Yahweh. Tú eres el huésped distinguido de honor en Bellaco, Melech de Israel. Con mucho respeto ante ti me postraré, huésped distinguido eres mi Yahweh. Con agua fresca tus pies yo lavaré, y con mi toalla te lo secaré. Inolvidable para mí será que vengas conmigo a almorzar. Un cordero asado vamos a saborear, con aceite de oliva y ya lo adobará. Inolvidable para mí será que vengas conmigo a almorzar. Un cordero asado vamos a saborear, con aceite de oliva y ya lo adobará. Inolvidable para mí será que vengas conmigo a almorzar.